del versículo 7 al versículo 18. Para entrar en contexto, ciertamente, la primera carta a los Corintios, Pablo amaba a este lugar. Pablo amaba este lugar y ciertamente recibe noticias de que su iglesia, la iglesia que él había fundado, ciertamente estaba andando por malos caminos, ¿no? Había recibido cartas por lo de Chloe, que ciertamente estaban andando en divisiones, había inmoralidad, había problemas de celebrar la Santa Cena, lo que hoy día celebraremos. Ciertamente Pablo dio instrucciones, cómo es que se alimentaban, o sea, en las celebraciones, mejor dicho, y cómo es que Pablo, a través de una carta enviada desde Éfeso hasta este lugar, ¿no? Decimos que esta es una carta, se me fue la carta una carta de exhortación, ciertamente, para ponerlos a cuenta con el Señor, para poder enderezar cómo estaban malinterpretando ciertamente en los Corintios lo que Pablo les había enseñado, pues. Producto de esto, de unos falsos maestros que habían estado ciertamente con conocimiento de ellos, poniendo en contra el ministerio de Pablo, pero también esta influencia de los hermanos que habían estado en pecado, ¿no? Y vemos que Pablo escribe esta carta desde Éfeso, pero Pablo les promete algo, que él iba a ir a visitarlos, ¿no? Y se iba a quedar mucho más tiempo, todo el invierno, ciertamente, ¿no? Más o menos el invierno duraba unos 4 meses quizás, aproximadamente. Entonces, Pablo dice eso, pero ciertamente hace una visita, ¿no? Pero no como Pablo hubiese querido quedárselo todo el invierno con ellos, pero se queda un periodo corto de tiempo. ¿Por qué? Porque llega a Corintios y a recibir esto y se encuentra con una resistencia de estos maestros que ciertamente, ¿no? Pablo, por no estar así en tensión con ellos, decide irse nuevamente así, tranquilamente, voy a regresar. y entonces parte para Macedonia, pero ciertamente él no estaba tranquilo porque su amigo Tito no venía, ¿no? Entonces, en el transcurso de eso, ciertamente Tito llega con un mensaje diciendo que los corintianos habían recibido bien su carta, habían recibido bien, ¿no? Lo habían pensado, lo habían meditado y ciertamente querían que Pablo venga, ¿no? Entonces, desde Macedonia, ciertamente Pablo escribe la segunda carta a los Corintios. Y es una carta llena de amor, una carta que Pablo abre el corazón, ciertamente, pero es una carta también que los va a confrontar, ciertamente, y los va a animar a que, ¿no? A que como él los perdonó, también ellos puedan perdonar y corregir estas situaciones que todavía se estaba viviendo. Todavía había un pequeño grupo que ciertamente estaba rebelde por ahí, un pequeño grupo que todavía no se había resistido todavía al mensaje de la primera carta de Pablo, ¿no? Pero vemos ahí Pablo animando en esta carta a perdonarle, ciertamente, porque todavía no habían perdonado a este tal, entonces a ciertamente ministrarlo y levantarlo, ¿no? Entonces, la segunda carta a los Corintios ciertamente se desarrolla Pablo enviando el mensaje, ¿no? Diciendo que él es llamado o enviado por el Señor Jesús. Habla de un mensaje de consolación, de un Dios consolador que a Pablo le había consolado en sus tribulaciones y que también nos habla de que cómo debemos apoyarnos en las oraciones, ciertamente, que eso nos ayuda a que nosotros también en medio de esas tribulaciones Dios nos va a consolar y nos va a salvar, pues. Y así sigue hablando, sigue expandiendo Pablo, y entonces vemos que en los otros capítulos, vamos a leer, vamos a entrar, habla sobre el por qué no ha podido venir por completo, ¿no? Y estos falsos maestros tomando ciertamente ese dicho de Pablo o ese error técnico, como decía el pastor la semana antepasada, creo, y tomando esto y Pablo no explicando esta parte, ¿no? El por qué no pudo venir ciertamente a los Corintios por más tiempo, y diciendo que por el tema ministerial que se había abierto una puerta mucho más amplia, entonces no porque ellos eran médicos, sino porque había el tema del ministerio, ¿no? Entonces vemos en el capítulo 3 cómo es que el Señor nos habla
ciertamente Pablo fue llamado a servir en el nuevo pacto, ¿no? Y de esto se va a tratar del día de hoy. Hoy día celebramos Santa Cena y vamos a recordar del nuevo pacto que es en nuestro Señor Jesucristo, que es basado en la sangre de Él. O sea, definitivamente es por su sangre que fuimos salvos. Y entonces, ciertamente va a hacer ciertos paralelos con todas estas cosas. Y vamos a ver, entrar al verso 6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Eso quiere decir que da vida. Pero ciertamente, ¿a qué se refiere el antiguo pacto? O sea, como haciendo referencia a Dios, ciertamente dándole a Moisés los mandamientos, la ley, ¿no? Y ciertamente eso. Pero Pablo decía, ciertamente, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. El antiguo pacto se basaba en eso, en un cumplimiento de obras, y que ciertamente había una tribu que ciertamente servía en este antiguo pacto como ministerio, ¿no? como encargados de guiar al pueblo. Era la tribu de Leví. Pero había un detalle en ellos, que solamente ellos podían entrar al lugar santísimo o al lugar santo. Ellos solamente como ministros podían entrar, pero el pueblo no podía entrar, ciertamente. Ellos solamente llevaban sus sacrificios y todas estas cosas. Pero el detalle es que Pablo dice, yo soy ministro del nuevo pacto. Y entonces Pablo dando a conocer que Dios a él le ha llamado para servir, ¿no? en el ministerio de Jesucristo, que es el nuevo pacto. Pero vemos en el antiguo pacto que ciertamente si tú eras levita, podías servir en el tabernáculo del Señor. Pero si eras de la tribu, ciertamente de la descendencia de Aarón, también podrías servir, ¿no? en el tabernáculo. Pero esto no era ciertamente así de fácil, ¿no? No era cualquiera que servía, ciertamente de los hijos de Aarón. Pero para entrar al lugar santo ciertamente tenías que ser hijo de Aarón, de la tribu de Leví, y para entrar al lugar santísimo tenías que ser sumo sacerdote de la tribu de Leví, de la descendencia de Aarón. Pero había otro detalle, tenías que purificarte, o sea, ciertamente hacer tus propios sacrificios, ¿no? Y todo esto era basada en obras. Pero el nuevo pacto se basaba en ¿qué? Ciertamente en Cristo. Se basaba en creer que Él lo hizo todo. Eso estaba, el antiguo pacto estaba basado en obras, en todo lo que tú podías hacer, ¿no? Para el Señor. Pero el nuevo pacto se basaba en que todo lo que hizo Cristo para con nosotros también, o sea, todo eso, todo lo que hizo Cristo, entregó su vida, derramó hasta su última gota de sangre. Entonces seguimos, dice, no de la letra, sino del espíritu. Ciertamente, cuando habla de no de la letra, no dice no del antiguo pacto, ¿no? O sea, no de la ley. O sea, Pablo no era ministro de la ley, sino era del nuevo pacto. Entonces, sino del espíritu. Él ciertamente servía a Jesucristo, porque mediante Cristo ciertamente se da la ley del espíritu, ¿no? Por el nuevo pacto, por la sangre. Entonces hay un cambio, en el sentido de que es un cambio interno que el Señor hace en nosotros por medio del Espíritu. Porque la letra mata, dice, más el Espíritu vivifica. Y ciertamente la ley nos mostraba nuestro pecado, ¿no? Nos mostraba cuán pecadores éramos, y aún así el sumo sacerdote tenía que hacer sus sacrificios para que pudiera entrar al lugar santísimo. Y ciertamente si no lo hacía bien, moría ahí en el acto, ¿no? Al entrar al lugar santo, al lugar santísimo. Pero vemos, dice que nosotros ciertamente no teníamos que morir para que esto se haga, ¿no? Algo real. Vemos luego, porque la letra mata, mas el espíritu da vida. Ciertamente vemos que en el Señor, que en Cristo ciertamente tenemos vida. Pues. El Espíritu del Señor es el que da vida. Pues.
es el que te cambia de fondo, te transforma, te hace una nueva persona. Y ahora sí entramos al versículo 7, dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar el rostro voy a leerlo nuevamente. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Ciertamente dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, si la ley que fue dada a Moisés, a este pueblo, fue con gloria, cuanto más dice fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Ciertamente, esta ley fue dada con gloria, fue manifiesta, y ciertamente Moisés brillaba, ¿no? Cuando bajaba de recibir las tablas, bien, o sea, se veía su rostro, dice, el pueblo veía, y él no se veía, pero el pueblo vio que su rostro era brillante, resplandeciente, y esto fue con gloria, dice. Y seguimos, ¿no? La cual había de perecer. Esto ciertamente duraba un tiempo, no permanecía, duraba un pequeño tiempo. Entonces, hasta que volvía nuevamente a la presencia del Señor, y nuevamente como se activaba, ¿no? Su batería, su piedra Duracell, y vemos que también Moisés ciertamente no era un ser humano, pues, y que ciertamente también tenía que volver a estar nuevamente en la presencia del Señor, a volver a tener comunión, que no era permanente. Ciertamente vemos que como ser humano también no era permanente en él, pues. Tenía que estar constante, y eso era también como para el pueblo, ¿no? Nos enseñaba. Seguimos. Dice, y el capítulo 8, ¿cómo será más bien con gloria cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu Santo? Y vemos, ¿no? El 7 y el 8, si la ley que fue dada, el antiguo pacto que fue dada, ¿no?, a Moisés, al pueblo de Israel, fue con gloria, cuánto más el nuevo pacto, ¿no? Cuánto más el nuevo pacto, que es en Jesucristo, que es por medio del Espíritu Santo, será con mucha más gloria, dice, ¿no? Y entonces, verso 9 dice: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Si este nuevo pacto nos condenaba y nos hacía ver nuestra imperfección, nos mataba para que nosotros pudiéramos recurrir a ese sacrificio, pudiéramos recurrir a ese Mesías, a ese Salvador. Ese apuntaba al ministerio de condenación. Nos mataba, pues, y nos mataba para que nosotros pudiéramos acudir. Ciertamente eso nos hace ahora. Ciertamente la ley nos mata, pero el ministerio de justificación es el que nos da vida. Nosotros hemos sido justificados no por nuestros propios méritos, y vemos que ciertamente esto nos mostraba que necesitamos de un Salvador. Necesitamos ciertamente de un Salvador, ¿no? Dice, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Cuando vemos en Romanos que ciertamente nosotros somos justificados no por nuestros méritos, sino por lo que Cristo hizo, por el nuevo pacto en su sangre, por lo que Cristo ciertamente hizo y cumplió todas las cosas. Nosotros ciertamente somos pecadores, y Dios, ciertamente nosotros somos pecadores, pero en Cristo, que fue santo, en Él somos totalmente justificados. O sea, Dios no ve nuestro pecado, sino nos limpia completamente, pero por nuestra obra no, sino por la obra de Cristo, por este nuevo pacto en su sangre. ¿Cómo es que nosotros somos justificados? Por la gracia del Señor, ¿no? Dice, y seguimos, el 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso con respecto a esto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Esto
ciertamente vemos que, pero lo voy a ver ya, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Ciertamente, Pablo muestra, ¿no?, que ciertamente esto perecía. Vayamos a Éxodo 34, si alguien tiene su Biblia, busquemos Éxodo 34 y vamos a ver la historia. Éxodo 34. Éxodo 34, 30, ¿eh? Dice, ya, leemos ya. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó y le dijo, vengan, vengan. Dejen hacer eso. Entonces dice Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Y después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó a todos que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Ciertamente, cuando Moisés bajaba, ¿no?, del monte Sinaí, al bajar del monte Sinaí traía la tabla de la ley, venía resplandeciente. Pero al poquito ahí nomás, ciertamente el pueblo de Israel, ¿qué estaba haciendo? Estaba adorando a sus becerros y estaban en una fiesta y todas esas cosas. Pero vemos, dice que entonces dice, Aarón llamó a Moisés y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Ciertamente veían a Moisés bajar lleno de la gloria de Dios. Veían a Moisés bajar lleno de la gloria de Dios con esa manifestación, y ellos estando ciertamente en pecado, estando practicando todas esas cosas, viviendo todo, ¿no?, todo lo que el Señor no les había mandado. Entonces ellos tuvieron miedo, de estas situaciones, de esta situación. Y entonces, ¿qué pasó? Seguimos en el 13. Así que en el 12 dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, dice. Entonces, en esta primera parte, Pablo nos muestra de una primera conclusión, ¿no? Dice, una primera conclusión de que ciertamente, viendo este paralelo de ¿cómo se llama?, del nuevo pacto y del antiguo pacto, que el nuevo pacto era interno. Ciertamente había un cambio en este nuevo pacto que al ser humano, ¿no? El antiguo pacto ciertamente nos hacía competentes por nuestras propias fuerzas, pero el nuevo pacto ciertamente nosotros no somos competentes, sino el Señor nos hace competentes, nos hace ver estos paralelos, ¿no? Estos paralelos, y ciertamente también en que la letra mata, pero el Espíritu da vida, y que la ley nos mostraba ciertamente nuestro pecado, y lo que les estaba mostrando, ¿no?, la gloria del Señor al bajar Moisés del monte Sinaí, y ellos mostrarles su pecado, pero el Espíritu es el que nos da vida a nosotros, es el nuevo pacto. Entonces, entonces seguimos. Y así que teniendo tal esperanza, usamos de tal franqueza. Al hablar de franqueza, dice, Pablo estaba hablando los hablo con total libertad. Con total libertad, y dice, tenía libertad para hablar y para, ciertamente, ¿no?, para hablar del nuevo pacto, o en esta esperanza en el nuevo pacto. Tenía esta confianza, y que ciertamente el Señor no le había hecho competente, pero ciertamente Pablo decía que yo soy competente también. Le decía a estos maestros, ¿no?, a estos hombres que estaban ciertamente poniendo en la contienda. Y vemos, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Esto ciertamente, Pablo nos muestra que Moisés tenía que taparse el rostro.
¿Para qué? Para que no vieran que esto se iba a terminar. En un momento se tenía que terminar, tenía que volver a activar, como tenía que volver, cuando estaba en la presencia del Señor nuevamente, volvía y hacía ver esto. Pero Pablo no, pues Pablo dice, yo uso de tal franqueza, ¿no? Yo les hablo así, sin el velo, a velo descubierto. En cambio Moisés tenía que ponerse su velo para que toda la congregación no se fije, o sea, no se fije en aquello que había de ser abolido, pues. Aquello que se iba a terminar, pues. Entonces, y el 14 nos habla, creo que estoy avanzando mucho, ¿no? Muy rápido, muchas gracias. Pero el entendimiento de ellos, dice, se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Sí, para mí fue muy interesante cuando leí esto. O sea, el pueblo de Israel, ciertamente hasta el día de hoy, o sea, no ve el nuevo pacto, no entiende este nuevo pacto, no entiende que es Cristo ya, que Cristo ya vino, que eso es su Mesías, que Él es su Salvador. Entonces, y hasta el día de hoy ellos tienen el conocimiento nublado, tienen el entendimiento pesado, o sea, hasta el día de hoy no entienden. Pero dice, pero cuando leen el antiguo pacto, cuando leen la ley, pues, ¿no? Cuando leen con todo esto, ¿no? Los judíos, les queda todavía, no entienden, les queda todavía este mismo velo descubierto. Pero Pablo ciertamente está diciendo, no con soberbia en el sentido, ¿no? Ni comparándose con estos maestros, sino con toda franqueza, haberlo descubierto, ¿no? Yo les hablo así sinceramente, con toda franqueza, y dice, ¿no? El cual es quitado por Cristo. Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de él. Entonces, ciertamente el antiguo pacto era un cumplimiento, ¿no? De obras. Ciertamente tenías que hacer obras, muchas cosas, presentar tus sacrificios, pero vemos que el nuevo pacto no era así. El nuevo pacto viene de una transformación de fondo. Jeremías 31, a ver, si alguien lo tiene por ahí lo puede leer. Y esto también lo va a hablar en Hebreos, lo va a hablar en Hebreos clarito. Y vamos a buscar Jeremías 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Amén. Ya, pero yo quiero leerlo también. Ya, 31. Y creo que es del 30 también, por un poquito. Bueno, Jeremías. Ya, ahora vamos a eso. Aquí estamos. Ya, 31. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto, dice 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aún yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Ciertamente, el Señor es el que va a transformar, el que va a hacer la transformación. Ciertamente, el Señor dio la ley, pero Él es el que en este nuevo pacto va a hacer la transformación por medio del Espíritu, por medio del nuevo pacto, en la sangre del Señor Jesús. Y es más, en Cristo, o sea, tenemos un nuevo cambio de vida. Entonces, ese velo es abierto. Entonces, podemos hablar con sinceridad, sin ningún velo puesto, podemos ver a Cristo de lo que Él hizo, pues, ¿no? Seguimos. Dice, y seguimos el 15, no lo voy a repetir. Y hasta el día de hoy, y aún hasta el día de hoy, dice, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de él. Todavía ellos no pueden ver desde el fondo del corazón. Vemos que en este nuevo pacto, nuestro corazón, el Señor hace un cambio desde el fondo de nuestro corazón, de nuestra mente y nuestro corazón. Y entonces ahí recién podemos ver a Cristo. Ya, entonces, verso 16. Y ahí viene lo mejor, dice. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, dice. Porque el Señor es el Espíritu,
y donde hay espíritu, donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Vemos en esta parte, muchos se han malinterpretado esta parte, en el sentido de que donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, puedo saltar, puedo ponerme de cabeza, puedo hacer tantas otras cosas que no va al contexto. Entonces estoy malinterpretando esta parte, pero aquí Pablo está diciendo que, dice, no, porque el Señor es el Espíritu y donde el Espíritu hay libertad. Está hablando de un cambio, pues, ¿no? De un cambio que Dios va a hacer en la vida del ser humano. Y ello te va a hacer ver cómo es que Dios mismo está obrando en el corazón de cada uno. Y va a quitar ese velo y te va a hacer adorar con libertad. No en el te vas a saltapear y te vas a poner tantas otras cosas, otras manifestaciones erradas, ¿no? Entonces dice, entonces vemos, porque y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, dice. Por tanto, recordando, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, ese es el sentido que Pablo está diciendo. Que ciertamente el antiguo pacto mataba, pero ciertamente tenías que morir para hacerte ver a tu Salvador. Pero ¿y a quién? Al Espíritu que te va a dar vida, ¿no? Al Señor. Entonces, y esto fue lo más interesante que no podía procesarlo, pero le doy gracias al Señor que me puede enseñar en estos momentos. Y el 18 es, por tanto, nosotros todos, Pablo está diciendo, ¿no? Por tanto, todos nosotros, todos los que sirven en el ministerio, todo el pueblo, incluyendo a los corintios, incluyendo a la congregación, dice, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, dice, no dice Pablo mirando el espejo, como mirando en el espejo. O sea, el espejo puede tener muchas formas, ¿no? Puede ser cuadradito, todas esas cosas, y puede tener sus adornitos. Pero si cuando nosotros nos vemos, nos vamos a ver en el espejo, que vemos el espejo, ¿no? ¿Eso que vemos? Nos vemos nuestro rostro, podemos llevarnos una sorpresa de repente. Pues. Y entonces Pablo está hablando de esto, ¿no? Y entonces habla lo voy a volver a leer. Dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Cuando tú, ciertamente Moisés bajaba nuevamente vuelve a esta parte, ¿no? Cuando Moisés bajaba del monte, ¿qué veía el pueblo? Resplandeciente la cara de Moisés. La cara resplandeciente de Moisés, pero veían la gloria de Dios. Y ellos tenían miedo. Entonces, tenían miedo de cómo esto resplandecía. Entonces Moisés les llamaba, ven, acérquense. Pero vemos esta parte, cómo es que cuando nos vemos en el espejo del Señor, cuando nos vemos a la luz de la Escritura, ¿qué nos vemos nosotros? ¿Cómo nos vemos? ¿Perfectos? No nos vemos perfectos, definitivamente. ¿Cómo nos vemos? Pecadores, ¿no? Arrepiéntanse, ¿no? Nos vemos pecadores, defectuosos. Pero es necesario que nos veamos en ese espejo. ¿Pero qué hacemos cuando estamos en el espejo? Ciertamente, ¿qué nos hacemos? Cuando estamos frente a frente al espejo, ¿qué hacemos? Nos lavamos, ya estamos nos lavamos nuestra cara, nuestra agüita, mirando, nos peinamos. La gloria del Señor nos muestra eso, que debemos ser transformados por su gloria. Y entonces, viendo que el espejo es la palabra, y ahí vamos a ver la gloria de Dios, y vamos a ver cuán imperfectos somos nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lavarnos nuestra carita, ¿no? Lavarnos. Entonces, seguimos. Dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Definitivamente, cuando nosotros vemos y nos vemos reflejados que somos defectuosos en la palabra del Señor, somos transformados. Si le permitimos al Señor que nos transforme definitivamente. Pero si no le permitimos, Él no va a poder, el caballero no va a poder obrar ciertamente. Pero ya está, nos está diciendo, la palabra nos está enseñando. Aquí no hay un espejo, ¿no? Pero está la palabra del Señor, la que nos está diciendo que ciertamente Él nos va a transformar. Esta palabra transformación quiere decir metamorfosis.
un cambio, por así decir, radical, ¿no? Un cambio de vida, un cambio de vida. He estado tomando un ejemplo de los Avengers, y que, o no de los Avengers, vamos a poner a Goku, ¿ya? Vamos a poner a Goku, ciertamente. ¿Podemos vestirnos nosotros de Goku? No, sí, sí nos podemos vestir. Yo me vestí de Superman, pastor de Batman, ya. La Mujer Maravilla y de todos. Pero ciertamente, ¿podemos ser como Goku? ¿O podemos ser como Batman? No. No podemos ser, ¿no? Definitivamente que no. Y vemos acá, nosotros, ciertamente por nosotros mismos no podemos ser transformados, sino ¿quién es el que nos transforma? ¿El qué? Pues, el Señor. Él es el que nos transforma, ¿no? Dice, de gloria en gloria. Y esto es, va a un cambio de vida, ¿no? Va a un cambio de vida, que el Señor nos transforma de gloria en gloria, de nuestra manera de vivir, nos va cambiando, nos va transformando, nos va haciendo a su imagen, como viendo cara a cara a la luz de su palabra como un espejo. Entonces, y como por el Espíritu del Señor, por la palabra del Señor, por su palabra y por medio de su Espíritu, que es en este nuevo pacto, ¿no? Y en esta parte, ciertamente hemos concluido, creo que lo he hecho muy ligero, agradezco al Señor, ciertamente por eso les decía que yo no me sentía capaz, pero le di gracias y siempre descanso en el Señor diciendo que Él nos hace competentes. Hay muchas cosas, como le decía el pastor, hay bastante información en este cortito capítulo, muchísima información de lo que estoy procesando. Quizás no me acuerdo mucho, le digo, pero voy a descansar en el Señor y te pido tu salvación. Y descanso en el Señor y que el Señor los haya ministrado y que no haya sido yo, y también definitivamente en mí. Y que la obra también haya sido en mí y que nosotros no seamos instrumentos de su palabra, ¿no? Oremos al Señor y demos gracias, porque ciertamente que concluimos en esto. Una última aplicación. El nuevo pacto. ¿El nuevo pacto a qué nos apunta? Nos apunta a la sangre de Jesucristo, al sacrificio del Señor Jesús. A la salvación. A la salvación, exactamente, a la salvación. Y que ciertamente, el otro día tuvimos un folletito que se hacía en los teens. A mí me ha impactado y me ha gustado, y eso salimos en el tema de evangelismo, ¿no? Ciertamente que Cristo vino a este mundo, dio su vida por nosotros los pecadores, ¿no? Pero ciertamente era creer que lo que Él hizo, no lo que nosotros podíamos hacer por medio de la ley, ¿no? Sino creer en este nuevo pacto, lo que Él hizo por nosotros. Creer y obedecer. Y obedecerlo, definitivamente. Eso es así. Pero el creerle y seguirle, de lo que Él hizo, Él murió en la cruz por nuestros pecados. Y definitivamente nos regaló una vida eterna y nos hizo santos, no porque nosotros éramos santos, sino por la obra preciosa de Cristo. Nos dio esa vida eterna y ciertamente por el medio de Él somos salvos. Ahora somos salvos. Gracias. Y todas las personas, claro que es por gracia. Entonces, todas las personas que definitivamente no conocen del Señor todavía, el Señor los anima y los invita. Ciertamente puede haber personas que todavía no han entregado su vida al Señor y que podíamos estar viviendo todavía en careta, con una máscara, ¿no? O podíamos ser religiosamente como en el Antiguo Pacto, todo el obrar religioso, ¿no? Y hacer cosas para conformar o para nuestra alma y decir que estamos sirviendo al Señor. Pero en Cristo no es así, Él hizo todo. Pero Él nos va a enseñar y nos va a conducir en el día a día y a aprender a cómo tenemos que vivir el Evangelio del Señor y recordar que la salvación está hoy día tenemos al presente. Y aprovechemos en este tiempo y ahorita también orando al Señor, pidiéndole que su gracia siempre esté con nosotros, pidiéndole perdón por nuestra vida, lo que pudimos haber hecho, ¿no? Y pidámosle ese consejo. Y démosle gracias por ese nuevo pacto, que es en su sangre que nos trajo la salvación. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por esta tarde, Señor, esta noche bella.
que nos muestra, Señor, tu evangelio, que es salvación, Señor. Para todo aquel que cree, Señor, en tu obra, que tú moriste por nosotros, Señor. Que tú moriste por los pecadores. Y que resucitaste porque eres santo, Señor, y porque esa santidad nos hizo aceptos a nosotros, Señor. Por tu santidad, Señor. Señor, entendemos que, y quizás no nos recordemos qué pudimos haber hecho, o cómo estemos viviendo nuestro cristianismo, cómo estemos sirviendo, Señor, en las cosas del Señor. Pero te pido que nos enseñes, Señor, a servir. Misericordia, ayúdanos con ese amor, con esa paciencia, Señor, que tú tienes, a enseñarnos, Señor, tu camino y a poder recepcionarlo de la mejor manera, Señor. Ayúdanos a tener en cuenta tu sacrificio, Señor, tu obra preciosa allá en la cruz del Calvario. Todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Por amor de ti mismo, también por amor, porque de tal manera nos amaste, Señor. Padre, te damos gracias y bendice, Señor, a las personas que no pudieron venir en el día de hoy, Señor, a este culto, pero también queda evidencia, Señor, de las redes sociales para que ellos puedan en su momento repasarlo, Señor, y recordar tu nuevo pacto, Señor. Que ahora nosotros te podemos servir con total libertad y con total franqueza, Señor. Podemos expresar a la humanidad, Señor, que tú eres, Señor, el que ha hecho todas las cosas y que en ti hay salvación. Gracias, amado Señor Jesús. En tus manos, Señor, nos encomendamos, Señor. Bendice, Señor, a los que están delicados de salud, como Adelín, nuestra hermana Raquelita, nuestra hermana Judy, muchos otros que no han venido, de repente Cintia, Señor, también a Ronald, Señor, que puedas fortalecerlo, transformar.